La Biblia es sin lugar a dudas un documento considerado de inspiración divina para aquellos que abrazan la fe cristiana. Quienes sostienen esta postura, afirman que Dios utilizó a los autores para transmitir su mensaje al resto de las personas. Se da por sentado que este mismo documento es fiable por sí solo, ya que Dios mismo lo afirma en la misma Biblia, y que por ese mismo motivo, Él se ha encargado de preservar su mensaje invariable a través de los años. El creyente infiere, entre varias cosas, dos posturas con respecto a la Biblia, que es inspirada e inerrante. Cuando uno piensa en la Biblia, lo que nos viene a la mente es esto. Pero lo que la mayoría ignora es que realmente lo que llamamos Biblia es esto. ¿Es la Biblia un documento inspirado por el Espíritu Santo? De todos los textos que llegaron hasta la actualidad, ni un solo texto, de las 27 obras que componen el Nuevo Testamento, está en la lengua materna de Jesús, el arameo. Todas las copias que existen están en griego, la lengua oficial del Imperio Romano. Puede ser que esto pase desapercibido, pero esto representa un primer gran problema. Al estar todo escrito en griego, comenzamos desde una traducción. Esta es una enorme barrera, dado que jamás podremos estar completamente seguros si las palabras de Jesús, Pablo y los demás autores fueron dichas exactamente como figura en los textos, o se modificaron al ser traducidas, muchas veces por un tema cultural, otras deliberadas o inadvertidas, pero sin lugar a dudas, la pluma de la teología del traductor ejerció peso a la hora de transmitir lo que el traductor entendía como la mejor manera de traducir el texto. No era extraño en la antigüedad que el copista añada el texto de memoria de un texto similar o paralelo en otra ubicación, así como sustituir algún texto del original con una lectura alternativa. Al traducir a una nueva lengua, la nueva traducción indudablemente queda supeditada a la cultura de esa nueva lengua, introduciendo algunos cambios, muchas veces necesarios, otras veces, por dudosas razones, pero son cambios que van quedando en la nueva traducción, muchos, hasta que son nuevamente corregidos en una nueva edición, y otros que quedaron, quizás, hasta que se consiga una mejor interpretación, o tal vez aparezcan nuevos documentos. Lo cierto es que solo hace falta ver cada edición que se fue corrigiendo a lo largo de los años, para darse cuenta del cambio que fue sufriendo el texto. Entendemos que cada traductor siempre intenta dar lo que él considera la mejor traducción del texto. Un tema muy relevante es que no se conserva ni un solo documento original, dado que solo nos llegó a nuestras manos copias, de copias, de copias. Dicho esto, si Dios inspiró por medio del Espíritu Santo al autor original, es evidente que el mensaje exacto ya no es exactamente el mismo que salió de la pluma de los autores, autores que nunca podremos saber quiénes fueron. Más allá de la tradición y de algunas citas tardías de los padres de la Iglesia, quienes le otorgaron un nombre, no existen evidencias fiables de quienes escribieron los textos que hoy forman el Nuevo Testamento. Es evidente que fue necesario darle un nombre al autor, para así de esta forma, otorgarle autoridad por sobre la gran cantidad de escritos que circulaban en la época, de los cuales se registran en la actualidad no menos de 50, considerados apócrifos por la Iglesia Católica, quienes se tomaron el atrevimiento de determinar cuáles eran inspirados y cuáles no. De más está preguntar, ¿quién le dio a la Iglesia la autoridad de determinar cuáles eran canónicos y cuáles no?
Lamentablemente no tenemos registros que indiquen cuál fue el método utilizado para elegir los textos. Unos 250 años aproximadamente después de la primera carta de Pablo. De las copias de los escritos que hoy forman parte del canon, tenemos fragmentos de aproximadamente 5100 manuscritos, de los cuales solo 59 tiene el Nuevo Testamento completo. De esos manuscritos hay tres clases: los manuscritos escritos en mayúsculas, estos son del siglo IV, de los que existen 300, solo 3 tienen todo el Nuevo Testamento completo. Tenemos que tener en cuenta que desde que desaparece Jesús de la historia hasta estos manuscritos pasaron más de 200 años. Además, tenemos el inconveniente de cómo fueron escritos. No hay diferencia entre palabras, están escritas de corrido, sin signos de puntuación, dejando al lector la tarea de diferenciar las palabras. Luego tenemos los manuscritos en letras minúsculas, pero son muy tardíos. Comienzan a copiarse a partir del siglo IX, hay aproximadamente 2800, mejor conservados porque fueron escritos en papel, solo 56 contienen todo el Nuevo Testamento. Luego existen 129 escritos en papiro, estos datan de finales del siglo XVIII. En estos escritos encontramos: de los Evangelios, hay 2400 manuscritos, pero casi ninguno completo. De los Hechos de los Apóstoles hay 670. De las cartas atribuidas a Pablo 800. De Apocalipsis 300, pero hay más de 150 manuscritos del Nuevo Testamento que omiten el Apocalipsis, dado que solo fue aceptado oficialmente ya muy tarde. La epístola de los Hebreos fue aceptada pronto en Oriente, pero muy resistida en Occidente. Uno toma una Biblia hoy en día y cree que todo lo que está dentro se formó de forma unánime, pero la historia nos enseña que tuvieron que realizar varios concilios para ponerse de acuerdo en qué escrituras eran o no eran inspiradas. Es un tema al que trataremos en otro video. Ahora trataremos otro gran problema con las copias, de las copias que llegaron a nuestros días. Añadido al primer problema de no tener los originales, sumado a que las copias de las copias que hoy tenemos, existe otro problema no menor, es la inmensa cantidad de variantes de esas copias. En los 5100 manuscritos encontramos 500.000 variantes. De esa gran cantidad debemos separar 300.000 que son variantes meramente ortográficas, como errores, malas puntuaciones, cambios de palabras. Esto no es otra cosa que el claro ejemplo del error que cometían los copistas, cabe recalcar. Esto es un claro ejemplo de que no han llegado a nuestros días una copia fiel del original. De las restantes 200.000 variantes, existen entre 150 a 200 variantes que afectan directamente a la teología cristiana. Tema que trataremos en otro video. Sabemos que la Iglesia fue la responsable de canonizar los escritos, sin embargo, la Iglesia nunca ha determinado cuál es el texto oficial, dicho de otra manera, la Iglesia nunca dijo cuál es el texto inspirado por el Espíritu Santo, y no lo puede hacer. Con 500.000 variantes, es imposible determinar cuál es el texto original inspirado por el Espíritu Santo. La tarea de estudiar los textos antiguos es muy delicada. En principio, la mayoría de los creyentes no hablan ni entienden griego y deben confiar en el trabajo de traducciones de otros hombres, traducciones que se han revisado una y otra vez durante toda la historia, corrigiendo y reinterpretando los textos en cada nueva corrección. Cuando alguien consigue poder tener las copias de los manuscritos, se debe dar a la tarea de estudiarlos y examinarlos, intentar ver cuál de esa cantidad de manuscritos con esa inmensa cantidad de variantes se aproxima más al original,
Entonces, en base al texto griego, encontrar la traducción más correcta y tratar de explicar lo que el autor tal vez quiso decir, cosa en la cual nunca existe una unanimidad. Tal vez no se logre comprender el gran inconveniente que esto representa, dado a que partimos de la base que ya no tenemos las palabras originales, ahora dependemos de las traducciones e interpretaciones de otros hombres, con todo lo que esto implica. A la fecha estamos hablando desde la primera edición impresa del Nuevo Testamento en 1513, de 28 ediciones del texto del Nuevo Testamento. De los escritos del Nuevo Testamento, hay unanimidad entre los estudiosos en considerar la primera epístola a los tesalonicenses, de Pablo, como la primera en escribirse, es decir, la más antigua. Inclusive se escribe antes que los mismos evangelios. Esta es ubicada en el tiempo, en el año 51, pero los manuscritos más antiguos son del año 200, sumado a que carecemos de puentes entre los autores en ese lapso de tiempo, o sea, pasaron 150 años desde el escrito original hasta las copias que se encontraron. El lector debe ser consciente que el Nuevo Testamento es reconstruido, es una copia ideal, no son las palabras originales salidas de la boca o la pluma de sus personajes originales. Tal vez sea una idea de lo que los autores quisieron decir, pero muy a pesar de todo, está muy lejos de tener hoy en nuestras manos los escritos originales, a los cuales se les atribuye inspiración divina. Con toda esta información, no es posible atribuirle al Nuevo Testamento actual la facultad de inspiración divina, ya que, si realmente así fue en un principio, se perdió en medio de las traducciones, pensamientos, correcciones, teologías, errores, agregados, omisiones, etc., que han sufrido a lo largo de los años. La Iglesia sostiene que las Escrituras, al ser inspiradas divinamente, están excluidas de errores. Para finalizar, podemos remarcar algo muy evidente: si uno lee la Biblia, se va a encontrar con los errores que han permanecido a lo largo de la historia, y son las grandes contradicciones que existen entre los autores al realizar las revisiones. Esos errores y contradicciones permanecieron y llegaron hasta los textos actuales, pero a ese tema le dedicaremos otro video.